La paz sea con vosotros. Pues en el día de hoy, que es 18 de mayo del 2020, eh, me encontraba esta mañana rezando los laudes. De repente, sin saber cómo, el Espíritu me llevó al capítulo 4 del libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento. Recordé, recordé las plagas de Egipto, recordé la historia de Moisés con el faraón. Entonces, sin saber muy bien por qué, pues comencé a leer. Últimamente procuro ser rápido a la hora de distinguir y a la hora de seguir las inspiraciones que me vienen al espíritu. Por ejemplo, cuando se trata de algo que tiene que ver con la palabra de Dios, porque no lo considero casual. Entonces, como entiendo que puede ser que el Señor me esté queriendo decir algo, pues rápidamente, en cuanto terminé de rezar los laudes, me fui, cogí la Biblia y busqué en el libro del Éxodo, me fui al capítulo 4 y cuando empecé a leer, cuando empecé a leer, empecé a comprender por qué el Señor me había hecho esta mañana de entrar, de entrar en ese capítulo y de ver cosas que me han dejado muy sorprendido y muy maravillado, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad hoy de ver estas cosas, porque la verdad es lo que suele suceder con la palabra de Dios. Muchas veces conocemos el fragmento, conocemos la lectura, porque la hemos escuchado muchas veces, pero la palabra de Dios tiene eso, que depende del momento, pues no es que signifique cosas diferentes, pero sí el Señor te hace, por medio del Espíritu Santo, te hace ver cosas que necesitas ver, bien para entender o, en fin, la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Entonces quería compartir con vosotros, pues, esta maravilla, que por lo menos para mí ha sido una maravilla, ha sido un día totalmente de bendición, vamos, de bendición auténtica, el poder leer esto con la óptica que lo he leído y haber comprendido muchas cosas en lo que he leído hoy. He visto un paralelismo muy grande con lo que está sucediendo hoy en el mundo y esta lectura que empieza, o que ha empezado para mí, digamos, en el capítulo 4 del libro del Éxodo, pero que ahora echando esta tarde, que es cuando grabo este vídeo, echando la vista atrás al capítulo 3, pues me doy cuenta de que un poco más atrás ya hay algunas señales que conducen a lo que va a ocurrir en ese capítulo 4, ¿no? Pero para ser estricto con lo que yo he recibido esta mañana, pues voy a leeros y voy a comentar lo que he visto en este capítulo 4 del libro del Éxodo. Antes que nada, situarnos, nos encontramos en una época en la que el pueblo de Israel está, digamos, prisionero en Egipto, está esclavizado por los egipcios, por el poder del faraón, y Dios, mediante la Sagrada Escritura, nos enseña una lección que sirvió para entonces, pero es inmutable. O sea, la palabra de Dios, una de las cualidades que tiene es que no cambia, es la misma para ayer, para hoy y para el futuro. Entonces, centrándonos en la situación del pueblo, el pueblo de Dios, en aquella época, que era el pueblo de Israel, el paralelismo con nosotros sería la Iglesia. El pueblo de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento, la Iglesia en el Nuevo Testamento. Hay un problema. Ese pueblo de Dios está siendo perseguido, está siendo aplastado, está siendo torturado por la maldad del faraón y de un sistema. Y Dios,
hay un momento en el que muestra que, aunque algunas veces nos parece que no está o que no ve las injusticias o las cosas malas que nos suceden, injustas, hay un momento en el que Dios aparece. Antes de la historia de Moisés, ya lo hemos visto en otros momentos anteriores del libro del Génesis, por ejemplo con la historia de Noé, en la que Dios aparece en la historia. Y en el tiempo de Moisés aparece también, aparece. Y aparece de la siguiente forma. Me voy al capítulo 3, al versículo 16, para entrar de lleno en el capítulo 4. Dice el Señor Dios a Moisés: vete, reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo os he visitado y me he dado cuenta de lo que os han hecho en Egipto. Y he decidido sacaros de la aflicción de Egipto y llevaros al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, pericitas, hivitas y jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te harán caso, y tú irás con los ancianos de Israel donde el rey de Egipto, y le diréis: Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Y ahora tenemos que hacer un viaje durante 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. Capítulo 3, versículo 19. Ya sé, dice Dios, ya sé que el rey de Egipto nos dejará ir, a no ser forzado por una mano poderosa. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios que obraré en medio de ellos. Y entonces os dejarán salir. Esto dice Dios a Moisés. Dios le da a Moisés una instrucción clara de qué tienen que hacer. Y le dice también algo muy importante, de antemano. Dice: ojo, el faraón nos va a dejar ir, porque el faraón nos va a creer. Pero le dice Dios a Moisés: pero no os preocupéis, porque va a pasar algo muy prodigioso y algo muy malo para Egipto. Y cuando eso ocurra, no tendrán más remedio que dejarlos de salir. Repito el versículo 17 del capítulo 3, cuando dice Dios: he decidido sacaros de la aflicción de Egipto. Por eso decía yo al principio que veo paralelismo entre esta lectura y el tiempo de hoy. Porque ¿acaso, podemos preguntar, acaso hoy el pueblo de Dios no sufre aflicción en medio de este mundo? Pues claro que la sufre. Tal vez una de las aflicciones más grandes que ha sufrido el mundo desde que, al menos desde Cristo. Entonces, podemos decir que la historia es, en ese sentido, paralela. No igual, es paralela. Hay unas connotaciones muy paralelas. Hay una maldad, una opresión que se hace contra el pueblo de Dios.
Y hay un Dios omnipotente, todopoderoso, revelado en la carne en el nombre de Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Es el mismo Dios. Y ese Dios se muestra a su pueblo por medio de Moisés y les promete que van a ser liberados. Van a ser físicamente liberados de esa esclavitud. Pero les anuncia un poco cómo va a ser el programa de todo esto. No va a ser una cosa inmediata como pasó en el tiempo de Noé. Porque Dios puede hacer las cosas, como es todopoderoso, puede hacer las cosas a su modo. A su modo. En el tiempo de Noé fue así. Con Sodoma y con Gomorra fue casi así. Liberó, mostró su poder ante unas ciudades impenitentes donde reinaba el pecado. Y las puso, dice la Escritura, las puso como ejemplo de a lo que conduce el pecado, es decir, a la destrucción, a la muerte. Y hay más en el capítulo 3. Antes de que termine el capítulo 3, Dios le revela a Moisés una cosa que también hay que tener en cuenta y hay que mencionar. Haré, dice el Señor, que este pueblo, es decir, el pueblo de Dios, obtenga el favor de los egipcios, de modo que cuando partáis, no salgáis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la dueña de su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos que pondréis a vuestros hijos y a vuestras hijas. Y así despojaréis a los egipcios. Fijaos qué interesante. Dios tiene muchas formas de hacer las cosas, ya lo he dicho. Es todopoderoso. Sus planes no son nuestros planes. Sus acciones no se pueden comparar con nuestras acciones. Sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Sus planes no son nuestros planes. El Señor favorece siempre en la historia de la salvación y en la historia de la humanidad, desde el Génesis, siempre favorece a su pueblo. Siempre favorece a los suyos. Aún en medio de un periodo de tribulación, Dios no se olvida de su pueblo. Aquí lo estamos viendo. Puede que haya un periodo oscuro, pero al final la palabra de Dios nos muestra que el Señor interviene en la historia e interviene y salva a ese pueblo. Y no solamente le da la libertad al pueblo, sino que es que encima, como dice, no se van con las manos vacías de Egipto. Es que encima les promete Dios que saldrán de Egipto con cosas materiales, objetos de oro, objetos de plata, vestidos. Es decir, Dios premia a su pueblo fiel, a su pueblo fiel. Cuando el pueblo es fiel, lo salva, lo libra, lo protege e incluso le da incluso de sobra. Todo esto lo tenemos en el Evangelio. Pero vamos a quedarnos con esta palabra y continuaré más tarde como empecé esta mañana con el capítulo 4, porque lo que he hecho ha sido una introducción necesaria para poder entrar en el capítulo 4, que es lo que verdaderamente a mí esta mañana me ha resultado revelador y llamativo.